Hola Violeta, ¿qué tal? Hola, Ha cambiado todo lo del confinamiento en Alemania, ¿no? ¿Cómo estás del síndrome del intestino irritable? bueno Raquel, yo te llamaba porque con esto del confinamiento, pues todos los síntomas, voy peor al baño, me dolía mucho más el estómago y te llamaba para que me recetasen los medicamentos, pero lo que pasa es que me encontraba súper mal, tenía el ánimo súper decaído y una compañera me dijo que fuese al psiquiatra aquí en Alemania, así que fui y me ha diagnosticado depresión y estoy tomando unos antidepresivos. ¿Y cómo te encuentras ahora? Y lo curioso que te iba a comentar es que desde que me lo estoy tomando, pues parece que esos síntomas del estómago han remitido. Entonces no sé si tengo que seguir tomándome solo los antidepresivos porque me encuentro mejor o tengo que seguir también tomándome los otros medicamentos. Vale, entonces entiendo que me estás diciendo que después de tomarte los antidepresivos, pues que como que has mejorado en los síntomas del síndrome, ¿no? Exacto. Pues la verdad es que como yo tenía entendido que los antidepresivos solo se utilizaban para la depresión, pero no que podrían ayudar a estos síntomas, voy a hablar con mi equipo y vamos a investigar un poquito, vamos a hablarlo y luego ya me pongo en contacto contigo para darte una solución y hablar de ello, ¿vale? Vale, genial. Hasta luego. Hasta luego. Hola chicas, quería consultaros sobre un caso de una paciente que se encuentra en Alemania y a la que estoy haciendo un seguimiento por su síndrome del intestino irritable o SII. Ella se fue por trabajo y con todo esto del confinamiento empezaron a empeorar sus síntomas. También empezó con malestar emocional, por lo que acudió allí a un psiquiatra que le diagnosticó depresión. Este le mandó un antidepresivo. Desde que lo está tomando se siente mejor de los síntomas del SII y me preguntó si podría dejar el tratamiento que le mandé, ya que el antidepresivo parece ser que le está ayudando en este aspecto también. Antes de tomar una decisión, os quería consultar y trabajar el caso de forma interdisciplinar. Es un tema nuevo para nosotras, así que lo mejor es que busquemos información fiable en las plataformas de búsqueda de PubMed y las guías Cochrane. Encontré un artículo que habla de un estudio exploratorio sobre los conflictos cognitivos en el síndrome del intestino irritable. Es muy interesante porque dice que el 92% de los pacientes del estudio que tenían SII, según el DSM-4, que es el manual que se usaba en el 2004, tienen diagnósticos de trastornos de ansiedad y por somatización. Por tanto, parece que hay una relación entre los trastornos de ánimo y el síndrome de intestino irritable, ¿no? Sí, por eso seguí buscando y descubrí que en otro artículo también hablaba de un 40 o 60% de los pacientes con SII tiene uno o más trastornos comórbidos, principalmente aquellos relacionados con la ansiedad, depresión y trastornos somáticos, como es el caso de tu paciente, Raquel. Aunque es un tema que sigue siendo discusión a día de hoy, sí que puede haber mecanismos psicológicos y fisiológicos que puedan explicarlos, ¿no? Así es, por lo que he podido leer es difícil distinguir si estas alteraciones del estado anímico son causa o consecuencia. En general se considera que un ánimo depresivo o ansioso puede aumentar la gravedad de los síntomas del SI, es decir, los cambios fisiológicos que acompañan a los trastornos de ánimo pueden llegar a tener una influencia directa sobre la función gastrointestinal. Esto también ocurre con el estrés o las reacciones emocionales al estrés, que es lo que puede explicar el aumento de síntomas en la época del confinamiento y con su cambio de trabajo a Alemania. De hecho, un mal estilo de afrontamiento adaptativo o a acontecimientos vitales estresantes puede influir negativamente al estado psicológico. Tiene sentido, porque el sistema nervioso central puede modificar la actividad inflamatoria del sistema inmunitario en el tracto gastrointestinal, así que una respuesta anómala al estrés incrementa la permeabilidad de la mucosa, y eso hace que se facilite la interacción del organismo y antígenos intestinales con el sistema inmunitario digestivo. Esto es como decir que cuantas más hormonas de estrés segreguemos, mayor será la inflamación y mayores las probabilidades de desarrollar permeabilidad intestinal, que lleva a un aumento de las bacterias patógenas y a la proliferación de las levaduras. De ahí lo que normalmente conocemos
que es que el estrés favorece determinados trastornos digestivos. Por ejemplo, aumenta la producción del ácido clorhídrico, generando así que se pueda dar una úlcera, pero todo es finalmente un círculo en el que se produce una retroalimentación, porque también la patología digestiva propicia el estrés. Por otro lado, en los últimos años se ha postulado que la alteración en el equilibrio de los neurotransmisores, entre otros el de la serotonina, cuyo propulsor es el triptófano, se vincula con el SI. Podríamos decir que está implicado en el aspecto gastrointestinal, tal y como dice Julia. Pero el sistema nervioso central, a su vez, tiene un papel fundamental en la regulación del estado de ánimo y la cognición. Esto nos dice entonces que es el principal modulador del eje cerebrointestinal. Por tanto, un sistema serotoninérgico alterado podría relacionarse con el SII y la comorbilidad con trastornos como la ansiedad o la depresión, como es el caso de tu paciente, Raquel. Entonces, la serotonina juega un papel como agente causal. Así es, de hecho se ha empleado durante mucho tiempo en las investigaciones el uso de triptófano, DAT, que es el precursor de la serotonina, para determinar los cambios en las concentraciones de la misma en el estado de ánimo. Y la conclusión fue positiva, puesto que a los pacientes con síndrome de intestino irritable que presentaban síntomas gastrointestinales graves, presentaban menos ansiedad y síntomas depresivos cuanto mayores eran las concentraciones de triptófano, sugiriendo por tanto la relación entre serotonina y ansiedad. De hecho, parece ser que el 95% de la serotonina se localiza en el tracto gastrointestinal, mientras que solo un 5% está presente en el sistema nervioso central. Este hecho lleva a sostener el concepto de una acción periférica de la serotonina. Entonces, la serotonina actúa positivamente sobre los estados de ánimo, pero ¿por qué ha disminuido los síntomas del síndrome intestinal que ya padece? ¿Por qué tomando amitriptilina, que es un antidepresivo, se encuentra mejor el del estómago? De hecho, la serotonina está muy relacionada con los SII porque muchos de los pacientes que tienen este síndrome presentan alteraciones en el metabolismo de la serotonina, con lo cual, si la mayor parte de la serotonina se sintetiza en el intestino, les ayudarán fármacos que la potencien. Además, esta serotonina actúa como regulador importante del reflejo peristáltico y como relevo de los estímulos sensoperceptivos. Por ejemplo, la amitriptilina, como bien dices, es un antidepresivo tricíclico o ADT, que se utiliza en psicopatologías como la depresión. Sin embargo, también tienen un efecto beneficioso en los pacientes con SII. Los tricíclicos realizan un incremento parcial del umbral central del dolor, por lo que se centran en el dolor abdominal, mejoran la sensibilidad visceral y reducen el tiempo de tránsito colónico. ¿Y por qué sucede esto? Ocurre porque los tricíclicos como la amitriptilina inhiben la recaptación de la serotonina y la norepinefrina, específicamente disminuyendo la sensibilidad visceral a los estímulos dolorosos. En este sentido, la norepinefrina puede elevar el umbral para estas señales y así lograr la modulación de la percepción del dolor. Otro mecanismo son sus efectos anticolinérgicos, los cuales parecen ser beneficiosos en el SII, al favorecer la actividad de los antiespasmódicos y la regulación del tránsito intestinal. Aunque se sabe que su uso dependerá de la tolerancia de los pacientes, los efectos adversos y el subtipo de SII. O sea que los tricíclicos reducen la percepción del dolor y ayudan en la regulación del tránsito intestinal, ¿cierto? Así es. Me suena haber escuchado algo de estos antidepresivos, pero me resultan más familiares la fluoxetina o la sertralina. ¿También actúa beneficiosamente en estos casos? Estos dos fármacos que me comentas son inhibidores de la recaptación de la serotonina, y aunque existe poca evidencia respecto a estos y se necesitan más ensayos clínicos controlados, también se utilizan en las afecciones intestinales. Sobre todo cuando están presentes síntomas psicológicos o coexisten síndromes dolorosos somáticos, o en aquellos pacientes que no han respondido a los laxantes o antiespasmódicos, y pueden ser iguales de efectivos que los tricíclicos. De hecho, son de gran importancia en los pacientes con SII, porque presentan menos efectos secundarios que los tricíclicos. En este caso, el principal mecanismo de acción de los inhibidores de recaptación de serotonina es, como su propio nombre indica, la inhibición selectiva de la recaptación de serotonina y el bloqueo de la proteína transportadora
de serotonina al nivel de las terminaciones nerviosas presinápticas, incrementando con ello la concentración sináptica de serotonina. Así, pueden ser de utilidad en los trastornos funcionales digestivos, dado que podrían mejorar la sensación de bienestar global y disminuir la sensación visceral, además de poseer propiedades ansiolíticas y potenciar los efectos de otros fármacos como los tricíclicos. De hecho, has comentado un inhibidor muy interesante, la fluoxetina, que ayudaría en ese incremento de la concentración de serotonina. Otro ejemplo de estos fármacos puede ser la paroxetina, la cual, según algunos estudios, ayuda a mejorar en el bienestar general de los pacientes, pero no en el dolor abdominal. Entonces, ¿cuál es mejor? Pues al haber encontrado tantos estudios y revisiones sistemáticas a favor y en contra de los antidepresivos para el SII, podríamos decir que recetar un fármaco u otro dependería de cada caso y su tipo de SII. Pero en principio, por los datos encontrados, creo que se podrían utilizar mejor los inhibidores de recaptación de serotonina, ya que tienen menos efectos secundarios. Hay que tener en cuenta que la dieta afecta a niveles clínicos y psicológicos en pacientes con dicho síndrome. Una tesis confirmó que el perfil psicopatológico coincide con mayores puntuaciones en ansiedad, pero eso no es atribuyente a la reducción de la ingesta. Es decir, no se debe al disestrés psicológico asociado. Aún así, se puede observar con el deterioro en la calidad de vida. Sí, con la experimentación del dolor, la ansiedad o las somatizaciones en cuanto a la gravedad de los síntomas. Hola Violeta, Hola Raquel. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí pasando los días, pero bueno, más o menos bien. Mira, te llamaba para hablar lo que comentamos el otro día de tus medicamentos. He estado investigando con mi equipo, con mis compañeras del hospital, y creemos que lo más adecuado es que no sustituyas tus medicamentos del síndrome por los que te ha mandado el psiquiatra de allí de Alemania para, para la depresión. Vale, Entonces, te voy a recetar tus medicamentos y con eso seguimos igual. vale. La psicóloga lo que me ha recomendado es que tengas una cita con ella, que se la puedes pedir vía online, porque hay un tipo de terapias que son bastante adecuadas para este síndrome y te pueden venir bastante bien. Así que si quieres puedes contactar con ella. Vale, genial. Y también lo que me ha comentado la digestiva es que, bueno, tú como ya estás llevando una dieta, Sí, si vemos que estos dolores siguen y no van mejorando, a lo mejor deberíamos hacer alguna modificación de esta dieta. Pero eso lo hablas tú con ella y también puedes pedir una cita online que te van a atender sin ningún problema, ¿vale? vale, genial. Pues nada, entonces seguiremos en contacto y te haremos un seguimiento entre todas, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Venga, hasta luego, que te mejores. Gracias.